Gracias, señor director general de Comisión Federal de Electricidad. De acuerdo al formato que hemos establecido, pasaremos ahora al posicionamiento o preguntas de los señores legisladores en orden ascendente, de acuerdo al número de integrantes de cada partido político. Dispondrán de 15 minutos que podrán también, a su juicio, compartir con otros legisladores de su propio partido. En ese orden de ideas tiene la palabra el señor senador Manuel Bartlett Díaz, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Con su venia, señor presidente. Bueno, para nosotros es una gran satisfacción tener finalmente aquí a los promotores de esta reforma, que no se han dejado ver en ningún sitio de competencia, sino han estado protegidos y hablando en todos los foros de las telecomunicaciones sin ninguna posibilidad de contradecirlos, porque a través del dominio de los medios de comunicación han estado manipulando a la opinión pública nacional. Finalmente aquí tenemos ya sus planteamientos. En realidad, independientemente de todo lo que aquí nos han dicho, la esencia de la reforma de Peña Nieto es la reforma constitucional. Eso es lo esencial. Lo demás puede pasarse sin tomar mucho interés. La reforma constitucional de Peña Nieto lo que busca es eliminar de la Constitución de la República, en el 27 y en el 28 constitucional, los principios que establecen la exclusividad del Estado mexicano en la explotación de la energía, de petróleo y de electricidad. Esa es la esencia de todo. Se está buscando quitar de la Constitución elementos fundamentales, ¿verdad?, como si fuera algo muy sencillo y una cuestión tecnocrática. Se están queriendo quitar elementos que han protegido al país y le han permitido tener un sistema energético que es uno de los más importantes del mundo, por conducto de acciones o por medio de acciones nacionalistas en este país. Pemex es una de las empresas más importantes del mundo. Pemex es una empresa que aporta cerca del 40% del presupuesto nacional. La CFE, y aquí lo ha dicho en los casi 20 minutos el señor director Rojas, es una de las primeras empresas del mundo, dijo, una de las 10 primeras empresas del mundo, que atiende al 98% de la población. Esas dos empresas, ¿verdad?, son fundamentales para el país, ¿verdad?, y lo que se pretende es realmente, al quitar esos principios que están en la Constitución, permitir la entrada de las grandes transnacionales petroleras norteamericanas y meter también todas estas empresas eléctricas dicen competir en México. No hay ninguna razón para esa reforma constitucional. Aquí el señor director Lozoya enfrentó con claridad el tema, dice es el tema, pero no es convincente. No es convincente. Todo lo que dice se puede resolver sin la reforma constitucional. Pemex es una gran empresa, con todo y la corrupción que viene desde los más altos niveles del gobierno, una corrupción espantosa. Con todo y eso, con todo y la reforma del 2008 que estableció el contratismo extranjero en México de manera inconstitucional, con todo y eso, con todo y que las empresas de servicio que han venido entrando aquí precisamente por esa reforma, que dicen ahora que no fue muy buena, pero saturó de empresas de servicios, y ahora Pemex cada vez depende más de las empresas extranjeras, que nos cobran el doble o el triple de los servicios que cobran en los Estados Unidos. Aquí hacen el negocio más fantástico.
no se requiere sino alejar la corrupción de Pemex, reorganizarla. Aquí Lozoya dice, y tiene razón, que esa división esa fractura de Pemex ha sido una cuestión brutal en contra del funcionamiento de Pemex. Esa reforma ya empezó a preparar la privatización de Pemex, porque lo único que funciona en esas divisiones es la extracción para venderle a los Estados Unidos, transmitirle a los Estados Unidos lo que hicieron en los últimos 12 años, la mitad de las reservas nacionales. Eso sí funciona muy bien. Vamos a extraer todo lo que se pueda, pero en petroquímica no invirtieron, nunca. Mataron la petroquímica para irla privatizando poco a poco. En esa carrera Pajaritos, que es una super industria fantástica, un complejo nacional, ya se lo dejaron a un particular. Lo que sería y debería de ser un apoyo fundamental para el desarrollo industrial de este país, ya ahora un señor se fue a quedar con él. ¿Ustedes creen que no es corrupción eso? ¿Ustedes creen que un señor puede quedarse con Pajaritos, que son hectáreas y hectáreas de instalaciones fantásticas a costos de la sociedad mexicana? Ahora ya es un particular. Ahí está este proceso privatizador que se ha seguido, y con todo y eso Pemex sigue siendo una gran empresa nacional, y si analizamos la rentabilidad es superior a las empresas transnacionales. Y la CFE es ridículo, la verdad, que vengan a decir que, bueno, 20 minutos el señor Rojas se pasó diciendo que era una maravilla CFE, entonces ¿para qué la vamos a poner a competir? Porque vamos a meter a las empresas extranjeras aquí. O sea, vamos a quitar de la Constitución dos principios esenciales de este país, que son principios fundamentales, ¿verdad? Y no lo justifican. Todo lo que dicen aquí de necesidades de Pemex o de CFE, todo esto se puede resolver si se apoya y el gobierno mexicano respeta a su propia empresa. Sin embargo, lo que sí es claro, y eso es muy importante, es que esa reforma no es producto de estas elucubraciones nacionales. Esa reforma que han perseguido los Estados Unidos desde los últimos 70 años, ustedes saben bien, ¿verdad?, que desde 1917, cuando el constituyente revolucionario da ese primer golpe en nacionalizar el subsuelo, el artículo 27 constitucional estableció que el subsuelo pertenece a la nación, y ahí empezó la guerra de los Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, las potencias en contra de la Constitución de 1917. Una guerra feroz, brutal, que durante años impidieron la reglamentación de la reforma constitucional. Esa guerra ha seguido siempre. Y de repente hay presidentes más blandengues, otros más valientes, y hemos mantenido, sin embargo, pese a todas esas presiones de los Estados Unidos, constantes, permanentes, hemos mantenido esos principios que hoy quieren quitar sin ninguna razón válida. Les voy a explicar por qué no dicen la verdad, aunque protestan siempre decir la verdad. Aquí en este Senado vienen los secretarios, protestan decir la verdad y luego dicen mentiras. Mire usted, hay un acuerdo con los Estados Unidos para hacerlo. Esa es la verdad. Es producto de la presión ya que no resiste. Ya Peña Nieto está dispuesto a aceptar la presión norteamericana. Abiertamente ya. ¿Cómo podemos demostrarlo? Bien, es muy sencillo. El Congreso de los Estados Unidos, el Senado de los Estados Unidos, hace unos días, hace unos meses, mandó a hacer un estudio, una comisión a México, preocupados por la situación de los envíos de petróleo a Estados Unidos. Por acuerdos de este tipo que no conocemos, México exporta 1.500.000 barriles diarios a los Estados Unidos durante años. Les repito, en los dos gobiernos panistas, la mitad de la Reserva Nacional se mandó a Estados Unidos,
y nos han dejado con una limitada reserva a solo 9 años. Hemos dejado de mandar 1,5 millones de barriles diarios. ¿Por qué? Porque decayó por la explotación salvaje de Pemex, ¿verdad? Decayó Cantarell, y entonces hemos estado mandando menos barriles diarios. Y eso en Estados Unidos ha generado una gran preocupación. Tenemos los documentos de la Asociación de Energía de los Estados Unidos. Como no han llegado ya los 1,5 millones de barriles diarios en acuerdos secretos que no conoce el Congreso, ¿verdad? Entonces hay una gran preocupación. Y el Senado de los Estados Unidos, ¿verdad?, produce un documento en donde se dice que ya están más tranquilos porque una misión estuvo ya con los funcionarios mexicanos, algunos de los que aquí están seguramente, y ya les garantizaron que iba a haber una reforma energética que les va a permitir a los Estados Unidos penetrar con sus empresas transnacionales a resolver ese problema del que estamos mandando ya menos del 1,5 millones de barriles diarios. Esa es una de las causas determinantes, ¿verdad? Porque dice el Senado de los Estados Unidos que esta limitación o esta restricción o baja en el envío de barriles a los Estados Unidos le está causando problemas en sus refinerías del Golfo de México. Y ellos no pueden permitir que esto suceda, sino que necesitan esos 1,5 millones de barriles diarios. Porque esta idea de que Estados Unidos va a ser una potencia, porque las lutitas y porque los pozos profundos, es una enorme mentira. Estados Unidos necesita, porque es el primer consumidor de petróleo del mundo, necesita el petróleo mexicano. Y ahí lo dice el Senado de los Estados Unidos, abiertamente. Entonces ya fueron a México y ya se aseguraron que va a haber una reforma que les va a permitir entrar a México para poder recuperar ese envío de 1,500,000 barriles a los Estados Unidos. Es una de las causas. Y es esa, bueno, que además la confirma Peña Nieto, bueno, para que tengamos una idea de que no está esa iniciativa fundada en consideraciones de que los ductos y que la inversión y que esto y lo otro. No, es una aceptación, es un acuerdo con los Estados Unidos contra los intereses nacionales y una traición al país. Otro elemento que les puede demostrar a todos ustedes que existe un acuerdo son las declaraciones de Peña Nieto ante el G8. Recientemente fue a Europa a Peña Nieto y se entrevistó con los dueños del mundo, con el G8. Y ahí les dijo algo que nos explica perfectamente cuál es esta reforma constitucional. ¿Qué les dijo? Les dijo a los dueños del mundo, les dijo: voy a reformar la Constitución de México para garantizarles a ustedes sus inversiones en México. Palabras de Peña Nieto: voy a reformar la Constitución de México para garantizarles sus inversiones próximas. ¿Quieren más confesión? Lo publicó el Wall Street Journal, lo publicó Bloomberg, lo publicaron todos. ¿Y por qué lo publicaron? Hasta publicaron el tipo de contratos, que si van a ser contratos tales o contratos tal otros, que es lo que menos importa, porque una vez que le quiten a la Constitución estas limitaciones, van a hacer lo que se les dé la gana. Voy a reformar la Constitución para garantizar las inversiones extranjeras que ya había comprometido. Esa es la razón. Y no hay otra. Porque México tiene la capacidad de impulsar su desarrollo del petróleo, sin duda alguna. México, bueno, tiene los recursos necesarios para hacerlo. O sea, se necesita una reforma hacendaria que cobre a los que deben de pagar. Se necesita hacer una verdadera reforma hacendaria fiscal, que no es esta que viene, para depender menos del precio del petróleo y dejar que Pemex, esa gran empresa, ejemplo en el mundo, ejemplo de América Latina, ¿verdad?, uno de los ejemplos que se han
llevado a la historia el petróleo en todo el mundo, ¿verdad?, la vamos a liquidar, porque hay un acuerdo ya con los Estados Unidos. En materia de electricidad, ¿y por qué la electricidad? Si es el 98% del país está atendido. Bueno, y pese a lo que han hecho con la CFE y Luz y Fuerza, que es un golpe de Estado que destruyeron con el fin de destruir a un sindicato, al SB, para que no estorbe, ¿verdad? Y pese a eso es una de las primeras 10 empresas de electricidad del mundo. Entonces, ¿por qué no vamos a dejar entrar a que entren Sempra y todas estas que ya están compitiendo? ¿Por qué no vamos a dejar? Es claro, y quien sabe de energía, ¿verdad?, quien sabe de energía, que las inversiones privadas no van a satisfacer nunca las necesidades sociales. Las inversiones privadas en electricidad, y eso es tenemos todos los documentos, las pruebas, está escrito, ¿verdad?, van hasta donde hay ganancias, ¿verdad? Entonces, es absurdo decir que van a venir otras empresas extranjeras a solucionar los problemas sociales del país. Falso, ¿verdad? Van a destruir la única empresa que tiene un sentido social. El primer motor de esta reforma, que nos explica por qué viene esa reforma, es el compromiso con los Estados Unidos de Peña Nieto. Y ahí están las pruebas. La segunda razón, ¿saben cuál es? El por qué hay en las élites mexicanas un gran interés por la corrupción. Es el otro motor. La presión de los Estados Unidos y el acuerdo que ha confesado Peña Nieto y el Senado de los Estados Unidos, ¿verdad?, y la corrupción. La transformación de bienes públicos en privados ha sido en el mundo el mejor negocio que puede haber. La privatización paulatina, clandestina, anticonstitucional de la explotación del petróleo en México, a través de contratos inconstitucionales unos y otros, a través de esa reforma del 2008 inconstitucional que metió a todas las empresas de servicios norteamericanas a un costo brutal, pero ya están los funcionarios, exfuncionarios, tecnócratas metidos en el negocio. Tenemos una lista de la corrupción en Pemex, un catálogo inmenso. Les doy un ejemplo. Sempra, que ya le he cambiado de nombre. Sempra es una empresa que se establece en el norte del país y ahorita está creciendo y creciendo y creciendo, ya está en petróleo, ya está en gas, le vende a los Estados Unidos. Sempra está manejado por tecnócratas mexicanos, por funcionarios que han estado en la Secretaría de Hacienda y que luego se pasan a servir a los intereses extranjeros, como la señora Kessel, que ahora está con Iberdrola, la señora Kessel, secretaria de Energía del sexenio pasado, y que dio todos los permisos para hacer de Iberdrola inconstitucionalmente una proveedora, la más importante de energía eólica, ahora es alta funcionaria de Iberdrola. Y los fondos de estas empresas mexicanas fundadas por antiguos funcionarios están ya funcionando, están ya arreglándose. ¿Está en tiempo, señor senador? Les comento lo que son estas comparecencias. Miren, hemos escuchado pacientemente a todos los secretarios, y les tenemos que contestar en 5 minutos, en 10, ¿no? 15. En 15, pero se habló 20 minutos cada uno, y además no van a contestar, porque esa es la práctica. Entonces tenemos nosotros que tomar ahorita nota rápidamente, contestarles, porque nos va a regañar el señor presidente de la mesa, con todo el derecho, porque tiene un acuerdo, ¿no, señor presidente? Pero nosotros tenemos que, los senadores, que somos quienes debemos interrogarlos, que son a los que deben de contestar, que son los que tenemos la autoridad porque vamos a legislar, y ahora resulta que estamos sometidos a los tiempos de los señores. Yo quisiera que en Estados Unidos a un senador norteamericano, a quienes admiran ese sistema,
se atreviera un secretario a decirle: usted ya nada más tiene 5 minutos, cállese, porque aquí los que mandan son el Ejecutivo, no el Legislativo. Me quedan 3 preguntas mucho más breves, pero recuerden esto, ¿eh? La reforma constitucional es una traición al país, es un convenio con los Estados Unidos, van a entrar las transnacionales a aplastar este país, van a someter a México a los intereses hegemónicos de los Estados Unidos y nos van a hacer simplemente dependientes de los intereses del petróleo y de la ambición del dominio de los Estados Unidos de Norteamérica. Muchas gracias por su atención.